y continuamos con la lección 11, experiencia como medio para lograr superaciones. Las vibraciones que constituyen los planos físicos invisibles están en un mundo como el nuestro. Por ejemplo, desde que el planeta nace del Sol, esas vibraciones se van organizando a medida que el planeta evoluciona y que la vida evolucionante que debe llegar a experimentar en ese planeta lo va reclamando. En cuanto a los planos espirituales y físicos, son universales y fueron constituyéndose básicamente con toda la antelación necesaria al reclamo de la vida evolucionante que los necesitaría. Reclamo transmitido a la vida no evolucionante que evoluciona por la ley de evolución y progreso. Esto se estudiará más adelante con mayor amplitud. En el proceso de evolución de los mundos que responde a la evolución y progreso actuante en ellos, todo en su momento comienza a sutilizarse y, en consecuencia, la vibración que irradia de ellos va cambiando, haciéndose más sutil, constituyéndose así en el plano físico, planos también físicos, lógicamente, pero de vibraciones más sutiles irradiadas por los mundos que van evolucionando y progresando y son reemplazados en su interior ubicación en el plano por otros mundos en puntos anteriores de la evolución en ellos y así hasta alcanzar en el proceso de la evolución en los mundos el punto de la espiritualización. Las irradiaciones de todos los mundos en puntos similares de la evolución en ellos constituyen en conjunto el plano. Esto significa que a cada peldaño de la escala de puntos de densificación y desutilización corresponden muchos mundos. Los planos son universales y abarcan todos los sectores del universo, de modo que incluyen muchísimos mundos en el universo, en el mismo punto de la evolución en ellos. Si discrimináramos exhaustivamente, encontraríamos que existe una enorme cantidad de lo que podríamos denominar subplanos dentro de un plano determinado, es decir, de puntos que constituyen pasos o peldaños en el proceso del progreso evolutivo en los mundos y sus humanidades. Los planos son siempre universales, pero en cada sector del universo se encuentran todos los puntos de evolución, desde el más denso hasta el crístico, todo ello respondiendo a la necesidad evolutiva de la vida evolucionante. La irradiación propia de cada uno de los mundos, que es producto de la vibración del planeta, más la vibración de la vida evolucionante que está experimentando en ellos, constituye en conjunto de similitud los diferentes planos físicos. Pregunta: ¿los planos espirituales se hallan donde están los mundos físicos? Explicación: no. En los planos espirituales la vida está en estado espiritual únicamente. Todo lo espiritual que puede haber en un mundo físico está en proyección y constituye el plano espiritual de ese mundo, integrando su plano astral. Al respecto debemos aclarar que no es la proyección de los planos espirituales la que está en nuestro mundo, sino la proyección de la vida evolucionante, o sea, del ser espiritual que viene a experimentar a este mundo.
Pregunta. ¿Los soles y sus sistemas planetarios se constituyen en los planos físicos más densos? Explicación. Se constituyen en el plano espiritual de las formas. Vuelvo a repetir esta parte. Explicación. Se constituyen en el plano espiritual de las formas. Es decir, en el plano espiritual donde se plasman las formas y después se proyectan con las sustancias sutiles. Vida no evolucionante que evoluciona, que habrán de formarlos físicamente en un proceso de densificación al punto del universo al que están destinados. Cuando nació el Sol, traía en sí todo lo necesario para su sistema planetario. El Sol está constituido por sustancia física mucho más sutil que la que constituye actualmente los mundos que de él nacieron. De modo que el mundo también nace sutil y se va densificando vibratoriamente para luego, en su momento, iniciar su sutilización. En lo que respecta a la vida no evolucionante que evoluciona, su involución significa densificación y luego sutilización. No hay trayectoria, solo cambia de estado. Cuando hay forma significa que la vibración espiritual involucionó y cuando deja de ser forma ha evolucionado. Cuando se habla de forma exclusivamente, no se refiere a la vida evolucionante, sino a la vida no evolucionante que evoluciona, que mediante un proceso determinado adoptó un aspecto físico, siempre respondiendo al reclamo de la vida evolucionante. Pregunta. ¿La evolución y progreso se refiere en los seres encarnados solamente a aquellos que pertenecen al aspecto superior y por lo tanto se dejan en los planos de actuación todas las vibraciones que no son espirituales? Explicación. Cuando el espíritu encarnado o partícula espiritual o alma se reintegra a su todo o espíritu, todo cuanto pertenece al plano en que actuó quedó en él, porque no puede acompañar a la vibración espiritual que se reintegra. Todo ello fue solo el instrumento necesario para poder realizar las experiencias y lograr las superaciones requeridas por su trabajo evolutivo. Las vibraciones espirituales no están amalgamadas con las vibraciones del plano y al abandonar el plano, la partícula espiritual, quedan en él las que a él pertenecen. Pregunta. ¿Qué debemos entender por influencia distorsionante del plano? Explicación. Influencia distorsionante del plano significa el efecto de la diferencia en los estados vibratorios. Las vibraciones sutiles, para actuar en un medio de vibraciones densas, como ocurre con las vibraciones espirituales de la partícula, al tener que expresarse a través de vibraciones físicas, inevitablemente se distorsionan. Si además esas vibraciones densas están negativizadas, expresan transmutadas las vibraciones sutiles que deben utilizarlas. Pregunta. ¿Cómo se inicia la sutilización? Explicación. La sutilización comienza en un determinado momento de la evolución en el mundo y para todo. El ritmo del proceso de sutilización puede ser diferente para unos y otros aspectos, porque algunos aspectos densos que serán
completamente innecesarios desaparecerán antes que otros, pues como todo está regido por el plan evolutivo de la ley, en cada uno de los momentos de la evolución son necesarias formas determinadas. Por lo tanto, las formas que deben permanecer densas por más tiempo, lógicamente tendrán un ritmo de su utilización más lento. Mis queridos, aquí haremos otra pequeña pausa y volvemos de inmediato. Gracias.